extraordinario personaje y vimos los cambios que él hizo de su carácter y de su conducta con el propósito de responder al llamado que Dios le había hecho. Dejó su comodidad, dejó sus años de ignorancia, de indiferencia y se atrevió a ir a Jerusalén con el propósito de establecer un plan que permitiera devolver la dignidad, la seguridad a esta ciudad que para el pueblo judío es tan cara al corazón. Así que esto ya lo hemos visto. Estudiamos cuando fue llamado, estudiamos su oración, vimos algunas de las cosas que él vivió y entonces llegamos al capítulo 3 de Nehemías, un capítulo muy extraño para leer, no tan extraño como cuando leí la genealogía del Señor Jesús, pero vaya, yo no creo que existan muchos personajes que se aprendan este capítulo 3 de memoria, no creo que ninguno de ustedes lo tenga como el capítulo favorito, pero este capítulo es un mensaje contundente de lo que hizo un pueblo unido y de lo que puede ser y puede hacer nuestra iglesia si capta este importante espíritu de unidad. Lo leemos. Capítulo 3 de Nehemías dice: entonces, yo creo que tendríamos que leer desde el versículo del capítulo 2, versículo 17, que yo luego voy a mencionar. Entonces, después que Nehemías, les cuento, después que Nehemías dio vuelta por toda la ciudad, caminó revisando los muros destruidos, viendo la situación de falta de defensa que había en la ciudad, él entonces que se acerca y le dice en el versículo 17 del capítulo 2, les dije, está hablando Nehemías, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos. Versículo 1 del capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananil. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron, levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasabel, y junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Jolada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Y sigue, describiendo el trabajo. Hay dos frases importantes que aparecen en este pasaje que les pido que ustedes los lean. Son 32 versículos en donde se nos relata la manera como el pueblo trabajó en la construcción de la muralla. Las dos palabras son junto a ellos o después de ellos. Esta repetición de esta frase, que por lo menos se menciona 29 veces, nos está hablando de que el pueblo estaba haciendo esta tarea como un equipo, en completa unidad, hombro a hombro. No era un conjunto de individuos
que se les ocurría empezar a hacer una tarea. Estaban haciendo el trabajo de una manera concertada, de una manera unida. Y cada uno era importante, porque la estrategia de Dios para la reconstrucción de los muros de Jerusalén fue usar al pueblo, usar a cada uno según las fuerzas que tenía, según la capacidad que tenía para construir, reconstruir la muralla de Jericó. Y hermanos, esta es la estrategia que Dios nos ha dado como iglesia. La estrategia no es que un grupo o algunos trabajen, o que haya algunos que son profesionales y los otros solamente miran. La estrategia es que cada uno ocupe su lugar, que cada uno trabaje. De esto se trata el mensaje de esta noche. En primer lugar, ¿por qué es necesario que todos trabajen? Porque la tarea es muy grande para que la realicen unos pocos. El trabajo de la reconstrucción era imposible para un solo hombre. Si lo hubiera intentado hacer Nehemías, este capítulo no se hubiera escrito. Posiblemente el capítulo 3 sería el último, diciendo: y Nehemías terminó depresivo, destruido, desanimado, porque no pudo. Él se dio cuenta que tampoco esta tarea era para algunos pocos. Es por eso que en el versículo 17 del capítulo 2 hace un llamado a todos. Todos tienen que venir. Vosotros veis el mal en que estamos. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Y no estemos más en oprobio, en burla. Eso es lo que quiere decir la palabra oprobio. Significa que eran motivo de escarnio, de burla. Los pueblos vecinos decían: ustedes podrán tener un gran Dios, un lindo templo, un gran servicio sacerdotal, pero no son nada, porque cuando queremos nos metemos en esa ciudad y la destruimos. Son una vergüenza. Ustedes hablan de un Dios poderoso, miren, ni siquiera tienen murallas la ciudad de ustedes. Y es entonces que esta idea de reconstrucción va calando en la mente de los que allí vivían y aun que vivían en los pueblos de alrededor. Era imposible para un hombre solo. Es imposible para pocos. Es posible si nos unimos todos. Amén, hermano. Y esta es la idea de Dios. Y este es el modelo de nuestra iglesia que hemos extraído del libro de Efesios, el capítulo 4, que Dios ha levantado a pastores, evangelistas, profetas y apóstoles, o apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros en ese orden, para que entrenen, para que capaciten, para que edifiquen, para que enseñen a los miembros de la iglesia a hacer la tarea. Los miembros de la iglesia, todos, cada uno, son responsables, somos responsables de hacer la tarea. Y el resultado, lo hemos estudiado tantas veces, el resultado es que si el cuerpo trabaja en manera concertada, en unidad, el crecimiento es la consecuencia natural. Bien, un poquito más rápido de lo que yo pensaba y más lento de lo que ustedes quieren. Cada uno es necesario. El pasaje es muy ilustrativo en este aspecto. Se mencionan en este capítulo 3, 42 diferentes grupos que trabajaron. Si bien se mencionan 38 nombres solamente, 42 grupos que se encargaron de una tarea específica, calculada, ordenada. En esta lista es interesante que se encuentran hombres y mujeres, gente de la ciudad, gente del campo, sacerdotes, mercaderes, gente noble y gente de la clase trabajadora. Ninguno estaba exceptuado. Fíjense en el versículo 1, el primero que se menciona. Es Eliasib, el sumo sacerdote. No se olviden, lo dije el domingo pasado, el templo ya había sido reconstruido y estaba funcionando el templo con todo su ritual. Así que estaba el sumo sacerdote.
Y el sumo sacerdote no solamente fue él, sino que él tomó el ejemplo, fue el ejemplo que tomaron los demás sacerdotes y todos fueron a trabajar. Tenían claro que la obra de Dios no tiene divisiones de cosas sacras y cosas que no son sacras, cosas que son espirituales y cosas que son materiales. La obra de Dios es una sola cosa. No temió involucrarse en el proyecto, no temió ensuciarse las manos con la tarea de levantar el muro. Y he mencionado en primer lugar porque se espera que el liderazgo de la Iglesia sean los primeros en dar los pasos de fe, en involucrarse en la tarea. Así que el primero que tenemos es a Eliasib, el sumo sacerdote. Después en el versículo 8, fíjense que se menciona a Uziel, que era un platero, o gente que trabajaba con metales preciosos. Y luego se menciona a Ananías, que era hijo de un perfumista. Yo no sé qué capacidad de construir muros tenían estos dos, pero están incluidos en la tarea. Es que en la tarea de Dios no necesariamente vamos a hacer la cosa por la que estamos preparados. El Señor nos puede llamar a algo por lo que no estamos preparados y nos pide que nos preparemos. Es lo que le pasa a Willy. No sé cuántos televisores Willy va a poder arreglar en una aldea como la que vimos de África. Y va a tener que entrenarse, va a tener que capacitarse en una cosa que no pensaba o que no tenía en mente, pero ahora el Señor lo llama a hacer esa tarea. El Señor te llama a hacer cualquier tarea, no es como excusa, no, yo no estoy preparado, o mi oficio es otro. Los plateros, los perfumistas y el sacerdote, viendo la necesidad, salieron y empezaron a trabajar, a construir el muro. Pero fíjense, en el versículo 17 dice que los levitas se unieron al trabajo, los que estaban en el tema de la enseñanza de la ley. En el versículo 26 dice que los sirvientes del templo. En el versículo 31 los comerciantes. Y no solamente los hombres, sino que en el versículo 12, ¿y cuál es el ruido ese que nos distrae a todos? La nena que está en la calle, a ver. Y en el versículo 12 dice que también alguien involucró a sus hijas. Posiblemente este hombre no tenía hijos, y entonces Salum, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, fue a trabajar a la muralla con sus hijas. Ahora, esta muralla hacía 142 años que había sido destruida. Las piedras estaban por allí. No era un gran trabajo ir a buscar las piedras, porque los que destruyeron la ciudad no hicieron el trabajo tonto de agarrarla y llevarse las piedras a la casa, como sucedió con el muro de Berlín, ¿no es cierto? Lo dejaron allí, sí, las piedras estaban allí, pero la muralla estaba destruida. Posiblemente este hombre no tenía hijos para hacer este trabajo. Y llevó a su familia. Este es un gran mensaje para la familia. Hay un padre trabajando con sus hijos. Esta es la enseñanza que si queremos que nuestros hijos, si queremos que nuestros jóvenes se involucren en el trabajo del Señor, los padres debemos dar el ejemplo. No es buen ejemplo traer a la escuela dominical al hijo e irse a la casa a seguir mirando televisión o durmiendo en la mañana. No es buen ejemplo decirle, nene, tenés que ir a la iglesia y yo quedarme en casa como padre. Este padre no la mandó a las hijas, fue él, y junto con él fueron sus hijas. Los padres debemos enseñarle a nuestros hijos no solamente el trabajo físico o darles la oportunidad del trabajo material, sino que tenemos que motivarlos también a que se involucren en el trabajo espiritual. Nuestros hijos responden a los ejemplos que le damos nosotros como padres. Cuando un padre es negligente en cumplir con las cosas mínimas que exige ser miembro de una congregación, déjenme decirle, los hijos van a ser exactamente iguales.
Este padre nos enseña que se puede ir a la casa del Señor, toda la familia unida, y trabajar juntos para la gloria de Dios. No hay cosa más linda que ver a los hijos de uno trabajando para la gloria de Dios. Dice 3 Juan, no hay más grande gozo que este, ver a mis hijos andando en el camino del Señor. Nuestra iglesia necesita esa clase de familia. Padres que se jueguen y den el ejemplo y vengan a trabajar y se involucren. Quédate tranquilo, tus hijos te van a seguir. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora hay otra frase interesante y es versículo 28, cada uno enfrente a su casa, dice. Parece que construían, claro, vivían en la ciudad y cada familia estaría cerca de alguna parte del muro. Así que se dedicaron a construir la parte del muro que les correspondía, la del vecindario, la del barrio. Y este es un mensaje claro. Se espera no solamente que mandemos misioneros al África, que está muy bien y lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Se espera que seamos evangelistas en nuestro barrio, que empecemos por nuestra Jerusalén, mientras vamos a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Te dieron un folletito, un hermoso, no tratado era una palabra, Carlito, que usábamos en el siglo pasado. Textos de oro, porque esto fue una... Antes a esos folletos se les llamaba tratado. Hay que ir a repartir tratados, significa que íbamos a repartir folletos evangelísticos. Ahí tenés, empezá con ese. En tu barrio, dáselo a uno con oración, no así de pasado. Ponete a orar, Señor, a uno quiero empezar por mi barrio. Y la obra de Dios creció porque cada uno se comenzó a preocupar por el lugar donde vivía. Las misiones no sustituyen el evangelismo personal. No es que ahora vamos a hacer misiones y nos vamos a olvidar de evangelizar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. No. Es más, seríamos muy mala iglesia enviadora si no nos ocupamos de lo que nos está pasando o de lo que viven los que viven cerca nuestro. En tercer lugar, el trabajo produce mayores resultados cuando trabajamos en unidad, como un equipo. Si bien 142 años estuvieron estas paredes destruidas, ¿saben cuántos días las reedificaron? 52 días. ¿Lo puede creer usted? En 142 años, seguramente más de uno habrá intentado empezar a hacer un proyecto, haber arreglado alguna torre, alguna puerta, alguna parte de la muralla, pero no hicieron nada. Pero cuando el pueblo se unió, cuando se pusieron a trabajar juntos, pudieron hacer una obra pero extraordinaria. Porque estamos hablando no de una pared de 30 ni de 45, Las murallas eran lugares donde se solía caminar y en Josué nos hablan de que aún vivía gente arriba de las murallas. Había el espacio suficiente para construir casas. Eran tremendas paredes. Y debe haber sido un trabajo tremendo. ¿Por qué pudo ser realizada? Díganme. Porque todos trabajaron en unidad. Se cuenta una historia muy emocionante de un cómico, Jimmy Durante, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Dice que fue a dar una charla, era un cómico de monólogos, estos que cuentan chistes tipo Landricina, así, ¿no? Muy famoso en aquella época. Lo invitaron a hablarle a un grupo de soldados. Él estaba muy apurado y dice, le cuento chistes 5 minutos y me voy porque estoy muy apurado. Era tan famoso que dijeron, no hay problema, sube a contar y empieza a contar. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora. No se fue y le aplaudían y aplaudían. Entonces cuando se va le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué te quedaste? Dice, miren en la primer fila. Había 2 soldados que habían perdido un brazo
Uno había perdido el brazo derecho y el otro el brazo izquierdo. Estaban uno al lado de otro y aplaudían. Yo veía cómo aplaudían, trabajando en equipo, y no me podía ir. Y yo creo que la alegría que sentía este hombre contando chistes, viendo la reacción de dos que habían entendido su debilidad, pero que habían entendido la fortaleza que hay en el trabajo en unidad. Hermanos, no te cortes solo, no te aísles, no intentes hacerlo en tus fuerzas, vas a fracasar. Tenía una serie de historias acerca de la importancia del trabajo del equipo, pero una de ellas es que 2 caballos son capaces de llevar 4.000 kilos. 4 caballos, según nuestra mentalidad matemática, son capaces de arrastrar un carro de ¿cuántos kilos? 8.000. Sin embargo, el hecho que son 4 caballos hace que la potencia de empuje o de tracción, en vez de ser de 8, el doble, llegue a 12.000. Cuando somos más, cuando más nos unimos, más producimos. Ahora hay una actitud negativa, ustedes se dieron cuenta, yo la leí rápidamente y la pasé para que ustedes sepan. Algo no andaba bien, como para decir este es un capítulo perfecto. ¿Lo captaron? ¿Qué versículo está? Versículo 5. Dice, e inmediato a ellos, está hablando de los que restauraron los tecoitas. Pero sus grandes o sus nobles no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. Tecoa era una ciudad que estaba a unos 15 kilómetros de Jerusalén. Los vecinos de Tecoa vinieron a ayudar al pueblo, a Jerusalén. Pero saben que tuvieron una gran señal que los pudo haber desanimado, pero no los desanimó. Y es que sus grandes, sus nobles, la gente importante del pueblo, ¿qué dice el texto? No se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Se creían tan grandes que eran muy pequeños. Posiblemente dijeron, pero todos van a ir a trabajar, la chusma también. Pero en los créditos al final de la película, ¿qué letra va a ser? ¿Qué tamaño de letra va a ser? ¿O somos de los artistas del principio de la película o de la letra chiquitita cuando la película termina? Posiblemente se sentían mejores que el resto. Posiblemente se sentían que eran demasiado buenos como para hacer trabajo inferior de una construcción de una pared. Rechazaron involucrarse en la obra de Dios. ¿Hay alguno aquí que se cree demasiado bueno para no involucrarse en la obra de Dios? Todos trabajaron, excepto, según el relato, los nobles de Tecoa. Nehemías anotó el nombre y los datos de todos. Incluyó a los que no trabajaron. La Iglesia no lo hace habitualmente. No hacemos una lista de los que no trabajan. Dios la hace. Cuando el Señor Jesús contó la parábola de los talentos, relató del que le dieron 10 y produjo 10, relató del que le dieron 5 y produjo 5, también relató del que le dieron 1 y no produjo nada. Está escrito, está relatado. No es solamente mirar a los que trabajan, Dios también mira a los que no están trabajando. Por último, ¿cómo se puede ser miembro? ¿Cómo se puede ser parte
de un equipo de trabajo que busca trabajar en unidad. Y hay una sola manera: tener un espíritu de humildad. Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Jesús es el máximo ejemplo. Él, el creador del universo, el que dijo: sea la luz, y fue la luz, se humilló hasta lo sumo, murió en la cruz, como cantábamos hoy. Él es el ejemplo de servicio. Cuando los discípulos discutían quién iba a ser el mayor, Él se ciñó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Un equipo no funciona hasta que los que funcionan y trabajan en el equipo no tengan este espíritu de humildad y de servicio. Hay muchos que no trabajan porque son tan orgullosos, se creen tan importantes, se creen tan preparados, se creen tan especiales que no se quieren involucrar. Y hay otros que trabajan, pero no lo hacen con un espíritu de humildad. El apóstol dice que había algunos que predicaban por contienda o por vanagloria. Él se gloriaba igual, pero no es el modelo. El modelo bíblico es de poner nuestra actitud, nuestro orgullo, nuestra soberbia, humillarnos y decir: pero si nuestro maestro se arrodilló y le lavó los pies a los discípulos, ¿qué estoy haciendo yo? Tratando de buscar prestigio, tratando de buscar gloria o honor. Y cuando captamos que somos miembros los unos de los otros, que debemos por amor servirnos. Hoy Carlos una y otra vez nos insistió con este concepto, porque es capital. Si fuéramos una iglesia de individuos talentosos, no habría atmósfera de fe, no había espíritu de Dios, porque Dios está donde hay un cuerpo unido. Abandoná la pereza espiritual, despiértate tú que duermes. Te alumbrará Cristo, involucrate en alguna tarea, empezá evangelizando en tu barrio, trae a tu familia, disponete a decirle a los pastores y a los líderes: ¿qué puedo hacer? Terminá con las historias del pasado, ayúdanos a construir la muralla. Es la tarea que Dios puso en nuestra mano. Queremos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ni los pastores lo podemos hacer, ni los líderes lo podemos hacer, ni un pequeño grupo de la iglesia lo puede hacer. Lo podemos hacer si todos vamos a la batalla. Vos tenés que tomar la decisión. ¿Me voy a humillar al punto de aceptar ser uno más en un equipo? ¿Me voy a humillar a trabajar aunque no me consideren, no me mencionen, no salga en el diario, simplemente para que el nombre del Señor sea glorificado? ¿O voy a ser como los nobles de Tecoa, que no se involucraron? Cualquiera sea el caso, Dios está mirando tu vida y lo que haces. Me encuentro con muchos hermanos que no trabajan porque tienen historias del pasado. Que una vez un pastor me dijo, que otra vez otro líder me mencionó, y es verdad, y lo que sucedió, sucedió, y los líderes y los pastores posiblemente hasta se equivocaron, pero no cambia nada. El hermano sigue detenido, improductivo, siendo un peso al crecimiento de la Iglesia de Jesucristo. Basta, ya pasó. Abandoná la indiferencia, la comodidad, la desidia y decir: en este año me sumo al trabajo de la iglesia. Cualquiera sea el lugar donde la iglesia me necesite. Si hay que construir el muro, voy a ir a construir el muro. Si hay que arreglar la puerta, voy a arreglar la puerta. Si hay que ir a talar árboles, voy a talar árboles. Si hay que arreglar la cerradura, voy a arreglar la cerradura. Cualquier trabajo es digno si se hace en el nombre del Señor. Y hermano, solamente así se va a producir el milagro. Un milagro como este,
En 52 días reconstruyeron la muralla y la ciudad volvió a tener la dignidad que había perdido. Ya no era más motivo de mofa y de escarnio. La ciudad era una ciudad segura. Y nuestra iglesia quiere ser una iglesia que crece, que se expande. Les estamos diciendo cada domingo las maneras como la iglesia se va extendiendo. Hoy vimos lo de Willy y Marilina, y el domingo que viene seguramente Carlos nos va a contar su experiencia, todo lo que hizo en España junto con Roberto, que ya va a estar aquí, con Cacho y Mandy. Y ya vimos el video de Corrientes y del Chaco y otras cosas más. Hermanos, somos un ejército, pero no, un grupito no. Algunos no, todos. Te queremos a vos, hermano, como sos. Te queremos con tus debilidades, aunque no estés preparado. Te necesitamos. El Señor te necesita. Ponete de pie y consagrá este año al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, hermano. Inclinamos nuestro rostro y orar mientras nos preparamos para cantar. Firmes y adelante, huestes de la fe. Si estás trabajando, gloria al Señor. Pero a todos los que trabajan, un constante reevaluar la motivación. No importa lo que estés haciendo. Desde los pastores hasta el último obrero, todos somos tentados, todos, a trabajar por vanagloria o por algún motivo espurio, todos. Así que lo que trabajamos, revisemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y volvamos a mirar la vida de Jesucristo y estudiar su humildad, su entrega, su sacrificio, para poder decirle, Señor, yo quiero ser un siervo, yo quiero ser como eres tú, Señor. Pero para los muchos que no trabajan, trabajaron en el pasado, gloria a Dios, pero hoy no están haciendo nada. Tuvieron problemas, historias, ya está. Este es el momento de decir, me uno al equipo, me sumo al cuerpo, me enrolo en el ejército de Dios. Yo quiero ser parte de esta batalla. Y Dios va a hacer el milagro de que las cosas que no pudimos hacer en muchos años, las vamos a hacer en pocos días. ¿Te cree eso, hermano? Porque no va a ser con nuestras fuerzas, ni con espada, ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Señor, al leer este capítulo, recordamos cómo usaste a cada uno en particular, cómo usaste a hombres y mujeres, nobles y plebeyos, jóvenes y ancianos, todos se unieron, hicieron una proeza que trajo gloria a tu nombre. Y Señor, queremos repetir esta experiencia de triunfo en la vida de tu iglesia aquí. Aún, Señor, queremos repetirla en la vida de tu iglesia aquí en la ciudad de Buenos Aires. Por eso nos unimos a todas las demás iglesias que predican tu nombre, Señor. Porque queremos terminar la obra de alcanzar esta ciudad para tu gloria. Pero como iglesia, Señor, tenemos mucho por hacer. Y ahora tomamos la decisión de unirnos, de trabajar como un equipo. Ser soldados del mismo ejército, responder
obedientemente a la orden de nuestro general. Porque queremos, Señor, que tu nombre sea conocido en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro continente y hasta lo último de la tierra. Señor, habla el corazón de aquellos que por años no han hecho nada. Satanás los está en este momento perturbando, diciéndole, no pasa nada, podés seguir así, no te necesitan, no te tienen en cuenta, no te tuvieron en cuenta, no figuras en sus planes. Señor, nos levantamos en contra del enemigo que viene a robar, matar y destruir. Es un espíritu diabólico el que intenta detener que algún cristiano se ponga de pie para trabajar para tu obra. Señor, que mi hermano se dé cuenta que ha estado atado a pensamientos y a cuestiones del pasado que vienen del enemigo, y en el nombre del Señor se ponga de pie y diga, nunca más voy a ser un obrero del ejército de Dios. Y aquellos que tenemos trabajo, Señor, nos viene bien replantear la motivación. Señor, que nuestra motivación sea genuina, que trabajemos sola y exclusivamente para que tu nombre sea conocido y glorificado. En el nombre del Señor Jesús. Amén.